Sean todos bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor en esta mañana. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a Miguel, le damos la bienvenida a Kelly, le damos la bienvenida a Yair, bienvenido a la casa del Señor. A la señora Nuris, bienvenida también a la casa de Dios. A Jessica, que la extrañábamos por acá, qué bueno verte. Y a todos mis hermanos, qué bueno verles el día de hoy y poder reencontrarnos. Una de las cosas del día domingo también es el reencuentro de la iglesia. Quizás algunos vivimos lejos, de pronto no tenemos comunicación todos los días, pero ¿cuál es la oportunidad para poder vernos como iglesia, para poder expresar el amor, el cariño que Dios nos ha dado? Es también en el culto público, en el culto de adoración. Mis hermanos, en la mañana de hoy vamos a estar hablando de un tema que es sumamente importante para nuestro caminar. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios es el tema que hoy vamos a estar abarcando. Muchos hablan de sabiduría. La psicología habla ampliamente de la sabiduría. La filosofía habla de la sabiduría, los gobiernos hablan de sabiduría, el mundo habla de sabiduría, el vecino habla de sabiduría, todos hablan de sabiduría y todos nos creemos sabios, ¿verdad? Pero hermanos, la Biblia nos habla que hay una sabiduría que es verdadera y que es completa y que es necesaria y útil para nosotros, y más si somos creyentes. En el pasaje que vamos a leer en la mañana de hoy, Santiago va a hacer una comparación entre la sabiduría que es de este mundo, la sabiduría terrena, y la sabiduría que viene de lo alto. Vamos a estar viendo ese contraste de esas dos sabidurías, se puede decir así, donde el propósito en esta mañana es que nosotros podamos discernir, podamos ubicarnos, ¿verdad?, en cuál es la sabiduría que está gobernando nuestra vida y en motivarnos a buscar la sabiduría divina que refleja el carácter de Cristo. Por eso los invito a que abran sus Biblias en la carta de Santiago. Santiago era hermano de nuestro Señor Jesucristo y él escribió en el capítulo 3, versículo del 3 al 18, este escrito, ¿verdad?, que habla de la palabra de la sabiduría. Puestos en pie, mis hermanos, leamos esta cita bíblica de hoy. Le invito a leer, dice así la palabra de Dios, Santiago 3, del 13 al 18. Santiago hace una pregunta, mire cómo dice el Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos, si hay contención en tu corazón, no te jactes ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bendita sea la palabra de Dios. Puede tomar asiento, hermanos. Cuenta una antigua historia. Se decía de un leñador que llegó al bosque con gran entusiasmo, motivado para un día laboral. Todo pintaba bien, se había mentalizado que este era un día de éxito, de triunfo. Y llegó entusiasmado a trabajar este leñador. Desde temprano comenzó a cortar árboles con fuerza y con determinación. Al principio avanzaba rápido, le estaba rindiendo y cortaba árboles más que los demás, pero con el paso de las horas su rendimiento disminuía. Aún así seguía golpeando con toda su fuerza y sus energías los árboles con el hacha para cortar. Pero un compañero que lo observó le dijo: amigo, ¿por qué no te detienes un momento a afilar el hacha? Y el leñador, sudando, cansado, respondió: no tengo tiempo para eso, tengo que seguir cortando, tengo que seguir trabajando. Al caer la tarde, al finalizar ya casi la jornada,
apenas había derribado unos pocos árboles en comparación a sus compañeros, mientras que su compañero, que sí se había tomado un tiempo para afilar el hacha, había hecho el doble. Hermanos, esto ilustra a todos aquellos que quieren intentar vivir, decidir y servir y planear su vida, cimentar su vida sin la sabiduría que viene de Dios. Podemos tener mucha fuerza, podemos estudiar todo lo que queramos y llenar la pared de la sala con diplomas, maestrías, doctorados, estudiar todos los cursos en internet que nosotros veamos, podemos hacer muchos planes, incluso buenas intenciones, buenos proyectos y todo lo que queramos hacer, hermanos. Pero si no buscamos la dirección divina, la sabiduría de Dios, nuestro esfuerzo se va a agotar, nuestro esfuerzo se va a desgastar y los frutos serán mínimamente o en gran proporción escasos. Hermanos, la sabiduría celestial es el filo del alma. Sin ella golpeamos mucho, pero avanzamos poco, quizá nada, y al final del camino nos vamos a ver agotados. ¿De qué me sirve planear mi vida? ¿De qué me sirve hacerme proyectos? ¿De qué me sirve planear y proyectarme a hacer y hacer aquí y hacer allá? Si no voy a tener en cuenta a Dios, si no vamos a ir al consejo de Dios para ver Dios qué propósito tiene en mi vida. Voy a estar como ese leñador, corte y corte, trabaje y trabaje, pero al final de la jornada vamos a estar cansados, vacíos, desventurados, aburridos, impotentes, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos, como creyentes, debemos siempre vivir en la sabiduría de Dios. Ahora, no está mal proyectarse, no estamos diciendo que esté mal planear, no estamos diciendo que esté mal estudiar, progresar, emprender un trabajo. No está mal. Dios nos manda esas cosas, pero estas en el creyente deben estar puestas en las manos de Dios. Dice que los planes son del hombre, pero el ejecutarlos son de Dios. Dice la Biblia que el caballo se prepara para la batalla, pero la victoria viene de Dios, viene del Señor. Y hermanos, no es mentira que vivimos en una generación que presume saberlo todo. Hoy estamos en la generación más informada de todos los siglos y las generaciones pasadas. Hoy tenemos acceso al conocimiento de manera muy fácil con tan solo un tic o un clic en un computador. Tenemos acceso a toda la información. Usted puede buscar todo en la internet. Ahora tenemos el avance de la inteligencia artificial, que usted puede buscar cualquier tema, cómo se desarma un boliche, cómo se parte en dos un balín, usted puede encontrar de todo. Pero paradójicamente, aunque somos la generación más ilustrada y más informada y con mayor acceso al conocimiento, somos la generación que con menos sabiduría se está conduciendo en este mundo. Avanza la tecnología, avanza la inteligencia artificial, pero avanza la corrupción, avanzan los jóvenes que se pierden en el pecado, avanzan los hogares que se destruyen, avanzan las personas que lo dejan todo tirado, avanzan las personas que se quitan la vida, avanza el desastre por el cual va este mundo, y todo es por haber rechazado y haberle dado la espalda a Dios. Crece el conocimiento, pero disminuye la sabiduría. Y es que, hermanos, inteligencia o conocimiento y sabiduría, aunque van de la mano, tienen una distinción que vamos a ver más adelante. Vivimos en esa generación, pero que ha perdido la esencia de la verdadera sabiduría. Y a veces confundimos sabiduría con inteligencia y son dos cosas diferentes. También la confundimos con el discernimiento, que tienen que ver. Sin embargo, la Escritura enseña que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría, o sea, la base de la sabiduría es temer al Señor. Santiago no está hablando de una sabiduría para ganar debates, sino de sabiduría para vivir. Él no pregunta cuántos libros no sabemos, cuántos títulos tienes, no, sino cómo vivimos lo que decimos saber. La sabiduría de Dios no se demuestra en títulos, sino en carácter y conducta. Hay una frase que
siempre que de pronto toco este tema, siempre lo tengo presente y lo digo, y es que alguien dijo una vez lo siguiente: usted no se preocupe ni se afane tanto por lo que no conoce de la Biblia. La Biblia es muy amplia, muy profunda, y podemos pasar 100 años estudiándola, que todavía nos va a faltar conocer muchas cosas. Y este hombre decía: no te afanes tanto por lo que no sabes, por los misterios que no entiendes, sino más bien preocúpate por lo que ya sabes y no practicas. Y es que la Biblia, el mismo Santiago, en el capítulo 2, nos habla de que nosotros no solamente debemos ser oidores o estudiadores de la palabra de Dios, sino que más allá de eso debemos ser hacedores de la palabra. Ahora preguntémonos por un momento, pregúntate ahí dentro de ti y respóndete tú mismo delante de Dios: ¿mi vida refleja la sabiduría que viene de Dios o la sabiduría que nace del ego humano? El tipo de sabiduría que gobierna tu vida y mi vida se ve reflejada en nuestra conducta y carácter. Sabiduría tiene que ver con conducta y con carácter. Ahora, ¿qué es la sabiduría según el diccionario? Vamos a ver aquí dos definiciones. Según el diccionario, en internet, usted lo busca. ¿Qué es la sabiduría? Lo busqué y dice algo así como que la sabiduría es el grado máximo del saber, es decir, el punto en el cual se unen la inteligencia, la experiencia, el sentido común y el buen juicio. También dice que es el grado más alto del conocimiento. También dice que es la conducta prudente en la vida o en los negocios. Por lo general se dice que es el conocimiento aplicado, es decir, el conocimiento llevado a la práctica. Eso dice el internet. No nos hemos metido aquí en esta definición propiamente con la palabra de Dios. Pero yo, meditando un poco en el tema, reflexionando en lo que es la sabiduría y leyendo la palabra, pues Dios me regaló una definición que yo escribí, un poquito, no sé si es larga, pero quiero compartírselas. Para mí, según las Escrituras, la sabiduría es la capacidad dada por Dios a través de su palabra y de su espíritu para tomar decisiones que no solo son correctas y ya, sino que agradan a Dios y que se reflejan en el día a día, en la manera en que nos conducimos, hablamos y en la manera en que tratamos a los demás, como también se refleja en la manera en cómo enfrentamos los problemas y las adversidades. La sabiduría del cielo nos lleva a hacer todo lo que hagamos para el agrado y para la gloria de Dios en obediencia a su palabra. Un poco larga y de pronto no vamos a retener mucho de la definición, pero básicamente la sabiduría de Dios es la capacidad de poner en práctica la palabra de Dios en todas las situaciones de mi vida. La sabiduría hace que nosotros nos detengamos ante el problema, ante la decisión que hay que tomar, ante la situación que estamos viviendo, ante mi familia, ante mi trabajo, ante mi iglesia, ante mis responsabilidades. La sabiduría te detiene por un momento antes de tomar la decisión y te dice: espera allí, ¿qué dice Dios? ¿Qué opina Dios de mi matrimonio? ¿De mi trabajo? ¿De mí como jefe, como empleado, como siervo de Dios, como vecino, como habitante de una sociedad, ¿verdad?, civil? ¿Qué dice Dios en todas las esferas de mi vida? La sabiduría te detiene por un momento a pensar en Dios, a tener en cuenta a Dios, a no rechazar a Dios y pedir la sabiduría de Dios, ir a su palabra y mirar cuál es la respuesta correcta y la decisión correcta que yo debo tomar frente a lo que esté ocurriendo. La sabiduría es una pausa en medio de la tormenta. La sabiduría es una pausa en medio de los impulsos carnales que día a día nos llevan a tomar malas decisiones, a ofender a los demás, a pelear con el vecino, a pelear con la esposa, a estar peleando con los hijos, a ser contencioso, a ser escandaloso, a ser grosero, a ser imprudente, infiel y todas estas cosas. Si el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, la sabiduría está en tu vida, pero la sabiduría no es un acto de magia solamente por decir creo en Dios, sino es profundizar y sumergirnos en ese consejo divino para nuestra vida, para que precisamente cometamos la menor cantidad de errores con nuestra vida. La sabiduría que viene de la palabra de Dios y de la presencia de Dios nos ayuda y nos enseña a administrar mi vida de tal manera
que refleje el carácter de Dios y que mi vida no se pierda. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La Biblia dice, el corazón del hombre se desvía de Dios, luego se equivoca y su corazón se irrita contra Dios. Dice Proverbios, la insensatez del hombre desvía su camino y luego que tiene las consecuencias, su corazón se irrita. ¿Por qué? Decimos, la humanidad clama, ¿por qué pasan estas cosas? La humanidad grita contra todo pulmón, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? La respuesta es sencilla, la humanidad se ha alejado de Dios. Hemos sacado a Dios, los gobiernos se dedican a sacar a Dios de los colegios, de sus decisiones, de sus proyectos, de sus planes, de su gobierno, de todo absolutamente, para estar viviendo en un consejo que viene del mundo, ¿verdad? Que es un consejo terreno, que lo vamos a estar viendo ahí en la Escritura. Un ejemplo que quiero mostrar entre sabiduría e inteligencia, y quiero meterme al tema para poner el ejemplo de los políticos, pero podemos poner ejemplo de los médicos, de los ingenieros, de los abogados. Pero un político, para llegar a la política, eso no llega con solamente un diploma de bachiller. No es que yo soy bachiller, yo me gradué en el INEM y tienen que meterme al Congreso. No, eso no llega con un cartoncito de bachiller. Eso tiene que tener doctorado, maestría, especializaciones, diplomados, cursos por aquí, cursos por allá, hacer su campaña política y quedar de lo que quede, gobernador, alcalde, concejal, congresista, presidente. Son personas muy inteligentes, lo mismo un médico, un ingeniero, un abogado, cualquier persona de cualquier profesión que se prepare y llegue lejos en cuanto a la vida, ¿verdad? Pero hay algo curioso acá donde podemos ilustrar inteligencia y sabiduría. Aunque esas personas son muy ilustradas, conocen de números, de ciencia, de leyes y de todo lo que usted se imagine, son personas que al ver la conducta usted no ve sabiduría por ningún lado. Si una persona tan inteligente, tan preparada y tiene un cargo tan importante, ¿por qué roba? ¿Por qué es egoísta? ¿Por qué es avaro? ¿Por qué le quita la comida a los niños pobres que se están muriendo de hambre? ¿Por qué coge los recursos de una ciudad para comprarse una mansión, una piscina y 10 carros? ¿Por qué firma papeles con valores de 1.000 millones cuando eso costó 500 millones? ¿Y por qué se tiene que quedar con 500 millones? ¿Por qué, si es tan inteligente, por qué su vida no muestra esa inteligencia? Porque son personas que tienen cúmulos de conocimientos, pero están totalmente alejados de la sabiduría de Dios, porque la sabiduría, cuando está en nuestra vida, nos da la capacidad de hacer lo que es bueno. Es decir, la sabiduría nos da integridad. Pueda que yo no tenga miles de títulos, pueda que usted tampoco sea un doctor en esto, un maestro en esto y aquello, y yo tampoco. Pero si tenemos la sabiduría de Dios, dice la Biblia que vamos a tener el grado más alto de inteligencia que un ser humano pueda tener. Cuando rechazamos lo malo, cuando rechazamos lo que es contrario a la palabra de Dios. Entonces la sabiduría que Dios nos da, mis hermanos, es una que nos capacita para hablar o actuar reflejando el carácter de Dios en medio de cualquier circunstancia. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios, y mientras más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice que a la edad de 12 años, Jesús, siendo un niño de 12 años, se metía a las sinagogas, se metía con los fariseos y con toda esa gente en los debates que ellos hacían, en la predicación que ellos tenían, y dice que a la edad de 12 años debatía con esas eminencias, esos doctores en leyes, esos fariseos que eran muy capacitados, y al final dice que Jesús, siendo niño, crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los demás. Es decir, así como Jesús crecía en estatura, dice la Biblia, crecía también en sabiduría. Crecer en ello es un llamado, hermanos, que Dios nos da. Ya vamos a adentrarnos un poquito al texto que leímos, pero Santiago también nos está hablando en versículos anteriores que nosotros debemos pedir la sabiduría. Mire, por ejemplo, Santiago 1:5. Santiago 1:5 nos dice así:
Porque usted dirá, y yo también digo, bueno, yo no tengo esa sabiduría plena, completa o en un alto grado. Pero ¿qué nos dice Dios? Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pídala, el cual la negará, dice el texto, el cual retendrá. No, ¿qué dice? Pida sabiduría a Dios, el cual da a todos, a todo el que la pida, da a Dios sabiduría abundantemente y sin ningún reproche, y les será dada. Bueno, el versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Por eso le decía, aunque si ya Cristo está en nosotros, la sabiduría está en nosotros, Cristo es sabiduría, Cristo es nuestra sabiduría, pero no es que se activa por arte de magia, hay que pedirla, hay que detenernos a orar, hay que detenernos a pedir el consejo de Dios, a preguntarle, Señor, ¿cuál es tu plan en esto que me está ocurriendo? ¿Qué quieres tú a través de mi problema? ¿Qué quieres tú a través de esta adversidad? Señor, ¿cuál es tu plan y tu propósito en medio de esta enfermedad? ¿Cuál es tu plan y tu propósito en medio de esta prosperidad? Porque no todo es malo, en esta prosperidad que estoy teniendo. Estoy creciendo como jefe, como empresario, como cualquiera de las que sea las áreas de nuestra vida. Detenernos siempre a preguntar, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué camino debo tomar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué decisión debo tomar? En eso consiste el pedir la sabiduría. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, cómo estamos andando. No como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Lo contrario a la sabiduría es la insensatez. Y el reflejo de la insensatez es el ocio. Y el ocio nos lleva a perder nuestros días, a perder el tiempo, ¿verdad? Entonces miremos diligentemente, afanosamente cómo estamos andando. No como necios, sino como sabios. Ahora nuestro texto nos está diciendo que Santiago está preguntando, ¿hay algún sabio y entendido entre vosotros? Había una discusión, había una pelea. Había muchos griegos, filósofos, ahí en el contexto donde Santiago escribe, donde se estaban peleando para ver quién sabe más. El uno sabía mucho más de esto, el otro sabía mucho más de lo otro. Había una discusión de egos. Yo sé más, yo soy el filósofo más conocido, yo soy el predicador que más sabe. Había una revuelta y una discusión. Y entonces Santiago se levanta en su carta y dice, bueno, pregunta, alza la voz, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién se cree sabio entre ustedes, los que están hablando de sabiduría? Levanten la mano. Y levantan la mano, ¿verdad? Todos. Yo me creo sabio porque sé mucho, porque estudio mucho y porque hago esto. Entonces mire Santiago cómo aterriza esta discusión y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, no hable, no, muestre, mire la palabra, muestre, no diga habla más, entre más hablas más sabiduría veo en ti, no, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hay un dicho que es muy real y dice que las acciones o una acción vale más que 1000 palabras. Eso es tomado de la Biblia. Las acciones valen más que 1000 palabras, ¿verdad? Y acá entonces Santiago nos está hablando de que es por una buena conducta la demostración de la sabiduría. Y ahora el versículo 14, bueno, ahí en el 13, del mismo modo que Santiago exhorta a los creyentes a demostrar su fe a través de sus obras, también hace un llamado para la demostración de la sabiduría a través de una vida piadosa. El que está verdaderamente en el Señor mostrará sus obras y sus frutos, bendiciendo con la boca y no maldiciendo. ¿De qué venía hablando el apóstol Santiago?
Él estaba hablando de la lengua. Si usted mira en el capítulo 3, empieza hablando de la lengua, lo dañina que son los chismes, las murmuraciones, de que la lengua enciende un gran fuego, enciende problemas, trastorna, ¿verdad?, los lugares y todo cuando lo utilizamos para maldecir. Él está hablando de eso y luego habla de que la sabiduría tiene que ver con una conducta mansa. ¿Cómo así mansa? Mansedumbre tiene que ver con dominio propio, con humildad y con obediencia. Dice, muestre sus buenas obras con mansedumbre. La expresión principal de la sabiduría es un espíritu manso y humilde. Así como la arrogancia y la necedad van de la mano, lo mismo sucede con la humildad y la sabiduría. Ahora, describe un poquito la sabiduría terrenal Santiago y habla fuerte y dice en el versículo 14, pero si tenéis celos amargos, mire la distinción, si ustedes tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, dice Santiago. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La envidia y la ambición envenenan, hermanos, el espíritu. La envidia es un veneno que hace que utilices tu boca para expresar palabras de envidia, palabras de maldición, palabras de contienda, palabras de división. Es un veneno mortal de envidia en nuestro corazón. Y están vinculados con la ambición egocéntrica e interesada. Estos vicios ciegan a la persona a la comprensión y sabiduría verdadera. Y son contrarios al amor que debemos expresarnos los unos a los otros. Habla de celos amargos, contención en vuestro corazón. Esta sabiduría que está basada en celos, en envidias, en contiendas, dice que no es de lo alto, sino que es diabólica, es terrenal. La sabiduría terrenal es la sabiduría de la carne. Es basar mis decisiones y mis acciones en lo que yo digo y como yo lo digo. Es la expresión más arrogante y más necia y más de una persona cristiana puede expresar. Que aquí mando yo y se hace como yo diga. Tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque Dios resiste a los altivos, a los soberbios y da gracia a los que son humildes. Esa sabiduría que yo pretendo tener y practicar, que viene de mí, de mi corazón, de mi mente, de mi carne, dice que es terrenal, animal y es diabólica. Habla Santiago fuerte, diabólica, imagínense. Hay una sabiduría diabólica. Ahí en el versículo 15 y 16, la sabiduría divina se ubica en un marcado contraste con la sabiduría de este mundo. Es la sabiduría de la carne que refleja el engaño de Satanás y es necedad ante los ojos de Dios. Aquí se está enfatizando en el poder destructivo de la envidia y la ambición egoísta. De aquí fluyen toda clase de males. Lo que motiva nuestras palabras y acciones nos da una indicación muy clara. Si nos movemos impulsados por la envidia, los celos, el deseo de sobresalir, estamos actuando bajo la sabiduría terrenal, humana y diabólica. No importa cuánto intentemos negarlo, tarde o temprano se verá lo que hay detrás de nuestras acciones. El resultado será uno que traerá confusión y traerá maldad. Santiago desenmascara una sabiduría terrenal. Es una sabiduría motivada por esa envidia, el orgullo y la competencia, pero la competencia dañina. Produce división. Cuando producimos división, confusión y desorden. Y por ejemplo, en el contexto de la iglesia, se manifiesta cuando buscamos siempre tener la razón, siempre estar por encima del otro, en lugar de caminar en amor y caminar en verdad. ¿De dónde vienen las peleas del esposo y la esposa? ¿Quién sabe más y quién tiene la razón? ¿De dónde viene la pelea en la empresa con los compañeros y con el jefe? ¿Quién sabe más? ¿Quién tiene la razón? Siempre es una búsqueda de yo tengo la razón, yo sé más. Siempre hay una búsqueda de eso que nos lleva a la contienda y a la división. Pero la sabiduría de Dios nos lleva a la humildad
y al reconocimiento de nuestros errores, que se traducen en la corrección de los mismos. Cuando mi conducta produce conflicto, no proviene de Dios. Por ahí no es la cosa. La sabiduría celestial edifica, la terrenal destruye. Por eso hay que vigilar nuestro corazón, examinarnos a nosotros mismos. No permitamos que reinen en nosotros las envidias, los celos y las rivalidades entre nosotros mismos. Huyamos de esas cosas, pidamos sabiduría a Dios para poder distinguir cuál es el origen de nuestras motivaciones y deseos. ¿Qué impulsa tu vida, verdad? Lo que estás haciendo ahora, ¿qué te está impulsando a hacerlo? ¿Qué te impulsa? Porque si uno se pone a ver, ¿qué me impulsa cuando yo me conduzco mal? Por ahí no está Dios en ninguna parte de la ecuación. ¿Qué me impulsa a engañar al otro? ¿Qué me impulsa a mentirle? ¿Qué me impulsa a agredirle? ¿Qué me impulsa a ser grosero? ¿Qué me impulsa a tener envidia? Y usted no va a encontrar a Dios ahí por ningún lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos motiva a lo que estamos haciendo? Y ya para ir cerrando un poco, quiero describir la sabiduría que viene de Dios rápidamente. Desde el versículo 17 al 18 describe la sabiduría que viene de Dios. ¿Cuáles son las características allí? Dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Punto número 1. Porque la sabiduría es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da si se lo pedimos, que refleja la pureza de Dios mismo. Una vez más, Santiago relaciona la sabiduría verdadera con la piedad, puesto que Dios mismo es la fuente y el manantial de la verdadera sabiduría. Ahora, es pura, quiere decir que no está contaminada con emociones dañadas, exigencias o deseos de poder. Su objetivo es lograr que brille la paz, la bondad, la mansedumbre y el entendimiento en las relaciones. Actúa esa sabiduría pura motivada por la compasión y sus acciones dan como resultado buenos frutos. ¿Qué más dice? Que es pacífica. Esta es una paz auténtica. La Biblia, ¿qué nos dice? En Mateo 5, 13 en adelante, dice que nosotros debemos ser pacificadores, no promotores de peleas ni de contiendas, porque dice que ahí eso es sabiduría terrenal y diabólica. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 4, 5, dice allí. Entonces la sabiduría hace que nosotros tengamos una conducta donde procuremos y trabajemos siempre por la paz, en todo lugar y contexto donde nos encontremos. Libre de una actitud contenciosa y conflictiva. ¿Qué más dice que es? Dice que es amable. Dice que es amable. La sabiduría de Dios es considerada, es respetuosa de los sentimientos de otras personas, es amable. ¿Cómo nos conducimos? ¿Somos amables? ¿Somos groseros? ¿Somos toscos? ¿Somos duros? ¿O somos hospitalarios? ¿Somos amables, verdad, con los demás? ¿Qué más dice que la sabiduría es benigna? Quiere decir que utiliza su boca, su lengua, sus palabras y sus acciones para bendecir y edificar y no para destruir. No divide, sino que une. No dividimos, sino que unimos. Trabajamos por la unidad. ¿Qué más dice? Dice que es llena de ¿qué? De misericordia. La persona sabia es dada a levantar a otros, no a pisotear a otros, a levantar a otros. Es usada para mostrar la misericordia de Dios a los demás. Una persona sabia es perdonadora, tiene misericordia y perdona. Una persona sabia está llena de misericordia, muestra la misericordia de Dios, la compasión de Dios, ¿cierto? La empatía con los demás. No es indiferente a los problemas y a las situaciones de otros, no es indiferente, tiene misericordia y actúa en pro del beneficio común, del beneficio de los demás. Un cristiano está lleno de la misericordia de Dios y no da la espalda a otros, ni retiene su mano de ayudar a otros. Levanta, edifica, une, construye, alimenta, ama, perdona.
Una persona sabia es perdonadora, pero también reconoce sus errores y se esfuerza en corregirlos. Una de las muestras de nuestra misericordia hacia los demás es cuando soy humilde para reconocer mis errores y corregirlos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver esto con la misericordia? Porque si yo sé que tengo un problema con mi esposa o con mi esposo que está basado en mis malas conductas y malos hábitos, entonces como yo tengo misericordia con mi esposa, que a raíz de ese problema que yo sé que tengo y que la fastidio y que le vuelvo la vida imposible y todas estas cosas, tengo misericordia cuando me corrijo, cuando me esfuerzo por corregirme para poder dejar vivir en paz a mi esposa en esa área o en ese sentido, en esa situación. Si siempre vivo todos los días pateando el perro, pateando la puerta, tirando todo por ahí, con un escándalo, una bulla y creyendo que mi esposa es una sirvienta y la cojo así, no sé qué, y soy grosero, pues si yo tengo misericordia me voy a corregir para evitar estar dándole esos malos tratos y malos ratos a ella o a él. Por eso la misericordia tiene que ver con reconocer mis errores y trabajar para corregirlos, para poder llevar una relación mejor. Y así aplíquelo, y apliquémoslo en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué más? Seguimos avanzando. Tiene buenos frutos, buenos frutos. La persona que tiene la sabiduría de lo alto, es decir, los hijos de Dios han nacido de nuevo y por lo tanto tienen una nueva mente, un nuevo corazón. Porque la semilla del Evangelio que nos ha sido implantada va a producir frutos. Porque la Biblia habla de frutos. Porque la Biblia dice que el Evangelio es una semilla. Y si usted siembra una semilla en la tierra de limón, no va a dar aguacates, va a dar limones, va a dar, si es de mango, va a dar mango y así sucesivamente. La semilla del Evangelio nos ha sido sembrada y va a producir frutos de una vida transformada, las cuales deben ser evidentes en toda nuestra manera de vivir. ¿Cuáles son esos buenos frutos? Están en Gálatas, capítulo 5, 22, 26. Ese fruto que da la sabiduría en nosotros, esa semilla implantada, dice que es el fruto del amor, del gozo. Gálatas 5, 22, 26. Bueno, yo se los leo: el fruto del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ya para finalizar, ya hablamos de cómo obtener la sabiduría. Hay que pedirla. La obtenemos reconociendo nuestra dependencia a Dios. Busca el consejo. También algo importante, aparte de pedirle a Dios, la persona sabia busca relacionarse con otras personas que también están buscando la sabiduría. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Proverbios 13:20 dice que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con los necios será afectado, será quebrantado. Entonces es pedirle a Dios, es buscarla a través de la relación con Dios y de la palabra, que ahí está la sabiduría de Dios. Pero también tiene que ver con nuestras relaciones. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué voces estás escuchando? ¿A quién le pides consejo a diario? ¿Con quién te relacionas? ¿A quién estás siguiendo en tu vida? Hablando terrenalmente. Si es con un necio, dice que serás afectado para mal. Pero si andas con sabios, más sabio te harás, dice acá. Terminamos ilustrando con lo siguiente. Había un joven arquitecto que decidió construir su casa frente al mar. El lugar era hermoso, a la orilla del mar, un buen paisaje, amaneceres dorados, brisa suave, una vista impresionante. Pero muchos aconsejaron a este arquitecto, que era muy preparado, muy capacitado para su labor, y le decían: ten cuidado, las tormentas aquí son fuertes. Ahora que estamos con el huracán Melissa, ¿verdad? Creo que se llama, ya se fue, creo, gloria a Dios. Pero aquí las tormentas son fuertes, a veces viene Melissa y visita el huracán. Asegúrate de poner buenos cimientos, le aconsejan otros arquitectos que también tenían mucho conocimiento. Pero él, confiado en su experiencia, en sus títulos, en sus cálculos perfectos, respondió y dijo: tranquilo, yo sé lo que hago, yo he estudiado mucho, tengo títulos y experiencia. Ok, construyó una casa muy hermosa, una edificación bien bonita. Pasaron los meses y la casa quedó espectacular. Hasta que un día llegó la tormenta. Llegó la tormenta que habían avisado. El viento rugió, las olas golpearon, y cuando todo terminó, la casa estaba
hecha un desastre, en ruinas. Desolado, triste, impotente, el arquitecto se dio cuenta de que había construido con conocimiento. La casa quedó perfecta, pero construyó sin sabiduría. Así vivimos muchas veces. Sabemos mucho, planeamos mucho, decidimos mucho, hablamos mucho, pero sin buscar el consejo de Dios, dándole la espalda a Dios. Cuando llega la tormenta, porque siempre llega, y la tormenta va siempre a tocar nuestros corazones y vamos a atravesar tormentas, descubrimos que el problema no estaba en el diseño. Es decir, los planes que tú haces para tu crecimiento personal, laboral, profesional y todo, no son malos. No son malos los planes que tú hagas, ¿cierto? Pero descubrimos que el problema no estuvo en el diseño, sino en el fundamento. La sabiduría humana te puede construir una casa hermosa, pero solo la sabiduría de Dios puede darte una casa firme. Y entiéndase por casa tu vida y mi vida. Podemos tener por fuera una vida aparentemente tranquila, próspera, feliz. Podemos aparentemente ser los mejores, los más buenos, los más sabios, los más preparados, los de buen nombre por fuera. Pero si no estamos construyendo nuestra vida en el fundamento que es Cristo, por dentro vamos a seguir igualmente vacíos, inestables, inseguros, llenos de incertidumbre, de tristeza, y lo peor, que cuando venga la tormenta nos va a golpear tan duro que dice Mateo capítulo 7 en la parábola de los 2 cimientos, que el que construyó su casa sobre la arena, dice que vinieron ríos, golpearon fuerte y se llevaron esa casa y fue grande su ruina. Ese es el insensato, el que se cree sabio en su propia opinión, construye su vida bajo su propia opinión y su propio consejo, pero visitan las tormentas y queda todo destruido. Pero dice la Biblia y compara que el sabio construye su casa en el fundamento de su roca, de la roca que es Cristo. Toda su vida la construye bajo o sobre la verdad de Cristo, y dice que vinieron olas, vientos y tormentas, pero dice que la casa permaneció firme. ¿Quieres una vida firme, estable, a pesar de los problemas, a pesar de que te traicionen, a pesar de que hablen mal de ti, a pesar de que te agredan con palabras, te agredan físicamente, a pesar de que las cosas no salgan como tú las has planeado, pero quieres permanecer firme? Pon tus ojos en Cristo Jesús. Entrega tu vida a Jesús, entrega tu vida a Cristo. La vida entregada a Cristo, ojo acá, no es una vida fuera de problemas, no, eso es mentira. Entrega tu vida a Cristo y tus problemas se van. Mentira de Satanás. Los problemas siguen y aún peores. Dios no te garantiza, entrégame tu vida y yo elimino tus problemas. No, pero sí te garantiza, entrégame tu vida y yo lucharé, pelearé y estaré contigo a donde quiera que vayas y en toda circunstancia que vivas. Dios no promete ausencia de problemas, pero promete su presencia en todas y cada una de las situaciones, tanto adversas, buenas, positivas o negativas, que nosotros vivamos. Por último, la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Oremos al Señor y vamos a entregar nuestras vidas a Él. Amén. Vamos a entregar nuestras vidas a Él. Vamos a pedirle al Señor que nos dé de su sabiduría en esta mañana. Le invito